Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Muchos temas interesantes y hoy tenemos una interesante entrevista con el licenciado José David Báez. A José David lo tuvimos por aquí en más de una ocasión cuando era candidato a diputado por la circunscripción 1. Nosotros le auguramos mucho éxito y se convirtió en diputado el hombre y merecido. Necesitamos muchas personas con la calidad de José David Báez en el Congreso de la República. Buenas noches, José David, un placer. Buenas noches, Julio Pérez Peña. De verdad que agradecido de estar de nuevo en esta realidad en contexto. Muy agradecido de volver a este maravilloso medio. Gracias, José David. Hay muchos temas de qué hablar. Usted sabe que está sobre el tapete una reforma fiscal que el presidente de la República tendrá que consensuar bien para que pueda aprobarse y no lesione más a los pobres, que ya tienen la soga al cuello con el alto costo de la vida, la inflación acumulada y todo, más el otro tema que es mucho más espinoso, la reforma constitucional con 4 puntos interesantes que sabemos que no. Es posible que cuando ya se adentren a conocer este proyecto, aparezcan otras cosas modificadas por ahí. ¿Qué tal le parece este proyecto? Vamos a hablar primero de la reforma constitucional. Sí. Así es. Bueno, verdad, lamentable para el pueblo, el Ejecutivo, en este caso el presidente Luis Abinader, ha entendido que una reforma constitucional es prioridad para el pueblo, cosa que no es así, como nosotros establecíamos en esta semana en la sesión donde lamentablemente se aprobó esa reforma de urgencia, declarada de urgencia y aprobada de urgencia. No obstante, usted ve que otras leyes que son importantes, que el pueblo está demandando, no se aprueban de urgencia ni se declaran de urgencia. Y esta que no viene a resolver ningún tema inmediato para el pueblo, entonces se aprueba de urgencia. Nosotros hemos establecido, el partido Fuerza del Pueblo, nuestro partido ha establecido que esa reforma no es necesaria. Y ha establecido puntos técnicos para contrarrestar. Se hizo el debate en la comisión bicameral que se creó para ese propósito y nosotros estuvimos ahí participando, dimos nuestra opinión, la Fuerza del Pueblo dio su opinión. No obstante, nada de eso fue tomado en cuenta. Allí se invitaron juristas, se invitaron instituciones. La Junta, ¿verdad?, Central Electoral dejó claro que no era fácil montar unas elecciones, que era muy complejo montar unas elecciones el mismo día, pero nada de eso se le puso atención. Bueno, ahí tomamos un turno, ¿verdad?, donde nosotros dejamos claramente establecido que una reforma no es la prioridad del pueblo. El pueblo necesita, como establecemos ahí, que el gobierno le ponga atención a dar solución a las situaciones que aquejan la población. Vemos que tenemos un pueblo aquejado de muchos apagones. Bueno, vemos un pueblo que está demandando, ¿verdad?, de manera necesaria la modificación de la ley 8701 de Seguridad Social. Entonces, el presidente habló de esto en la toma de posesión. ¿Y por qué no someter primero entonces esa modificación que es mucho más importante y mucho más requerida por el pueblo? No, lo que queremos es quedar, como todos los presidentes en un momento u otro han tenido la idea, la intención de modificar la Constitución, de tener por X o Y o Z. Pero entonces el presidente quiere quedar en la historia con ese tema y se le ocurrió y quiso imponer eso. Nosotros vamos a mantener nuestra postura. Ahora el lunes está convocada la Asamblea Nacional. Sería interesante presentar a los amigos televidentes esa intervención suya en la Cámara de Diputados en el momento que usted habla de manera enérgica sobre el tema que está exponiendo de manera brillante. Vamos a verlo. Bueno, sí. Vamos a ver ese corte donde el licenciado... Meta la mano cada vez que quiera en este Congreso Nacional para hacer lo que le dé la gana. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, no es verdad que esta reforma la ha pedido el pueblo, la ha pedido nadie. Viene a ser un capricho de momento de un mandatario más, que no es el primero. No es Luis Abinader el primero. Es un mandatario más que ha querido reformar la Constitución por su capricho. La gente está harta con J, no con H. Harta de ir a las farmacias a buscar su medicamento y que le digan que no cubre. La gente está harta de 3 meses de cita en los hospitales para que se vayan a morir a las casas. La gente está harta de apagones, presidente. La gente está harta, óigase bien con J, la gente está harta
de que este Congreso Nacional no apruebe las leyes, las normativas que garantizan el bienestar de la gente y pierda su tiempo en asuntos como este, que no son una necesidad fundamental de la gente, que no está llamado el pueblo a requerir porque no lo ha pedido. El pueblo quiere que hagamos la reforma de la ley 8701 de Seguridad Social. El pueblo quiere que hagamos la reforma del Código Penal para que la delincuencia baje. El pueblo quiere que haya una reforma fiscal que propicie que los ricos paguen más y que los pobres tengan un respiro de este salario pírrico que ganan y que apenas les permite sobrevivir. No es reforma fiscal, reforma constitucional que el pueblo está pidiendo, pero al presidente que tiene 145 diputados aquí y que está consciente y tranquilo, se le ocurrió, que tiene el Senado de la República, se le ocurrió, bien, vamos a hacer la reforma, pero ¿para qué? Para que los poderes realmente sean independientes. Hablando de una independencia del Ministerio Público, perfecto. Y el Poder Legislativo es independiente del Poder Ejecutivo. ¿Es cierto eso? No es verdad, porque aquí estamos viendo que no. Aquí estamos viendo que los compañeros diputados no son capaces de levantar la voz, los compañeros del PRM, para decir que no es necesaria esa reforma constitucional, porque tenemos un pueblo que sufre, que está viviendo en decadencia, en dificultades, y que necesitamos en el Congreso, en este Congreso, dar muestra de que realmente somos representantes del pueblo y aprobar y modificar las leyes que vengan a satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Muchas gracias. Meta la mano cada vez que quiera. José David, buena participación. Bueno, ahí estuvimos, sí. Sí, buena intervención esa. En realidad son puntos que tienen que ver o deben ser tomados en cuenta en esa reforma constitucional, pero es algo que se está tomando en cuenta precisamente por lo que hablábamos fuera de cámara. Tal vez porque es un legado, un supuesto legado que el presidente de la República quiere dejar a la sociedad y están empecinados en eso. Pero yo entiendo, José David, que había disidencia en el oficialismo, que habían algunos diputados oficialistas que no estaban de acuerdo con algunos puntos de la reforma. ¿Qué me puede decir sobre Ahí eso? es el problema, y Sí. cuando hablamos de que no hay independencia es por Sí. eso. Porque a pesar de que tú escuchas los diputados del partido oficialista opinar entre pasillos y decir que no están de acuerdo con X o Y tema de esos 4 que están ahí, cuando el presidente entonces lo ala a Palacio, como ocurrió la semana pasada, cuando viene el presidente del partido, Paliza, a reunirse con ellos, pues ya salen de ahí con otra connotación, con otra forma. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una injerencia clara del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo, y eso es lo que yo establezco, que hasta que no se resuelva esa situación de que el Poder Ejecutivo no pueda inferir en las decisiones del Poder Legislativo como tal, con una mayoría aplastante como la que tiene en este momento, no habrá manera de que no tengamos un presidente de un partido así que quiera modificar la Constitución para X o Y tema, para reelegirse, para cambiar lo que esa cláusula pétrea que ellos están ahí, esa cláusula intangible, que está el presidente tratando de, vamos a decir así, extender para que sea más difícil que un presidente pueda modificar la Constitución. Eso no es verdad. Porque va a venir, si viene otro gobierno y existe, tenemos las mismas dificultades, viene otro gobierno, viene otro partido con la misma cantidad de diputados y va de nuevo a venir a hacer injerencia en el Poder Legislativo para hacer y modificar la misma cláusula que ellos están Y poniendo desbaratan ahí. esa Constitución. Pero claro que sí. Entonces, sí. yo creyera en una reforma constitucional, si fuere real, o sea, y él pudiera, el presidente como tal, justificarla en mejor forma y decir que sus intenciones son reales, si fuera entonces colocando ahí herramientas, colocando ahí, ¿verdad?, cláusulas que permitan que un partido no se alce con una mayoría aplastante como la que tiene hoy el oficialismo, y entonces de esa forma ese partido no tendrá forma, valga la redundancia, de reformar la Constitución para su beneficio. Pero le modificaron algunos puntos, o sea, un punto, en lo que tiene que ver con la reducción de 53 diputados de los 190 que hay en el Congreso, lograron unos 30 y algo. La reforma, o sea, el bloque oficialista de diputados ha hecho esa propuesta y se supone que va por ahí. Pero la ley, ¿verdad?, que declara la reforma es la misma ley que mandó el Poder Ejecutivo.
Ya en la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente, cuya primera sesión va a ser el lunes, entonces ahí se conocerá como tal y ellos podrán hacer, ¿verdad?, esa propuesta, esa modificación, en ese caso de ese artículo que contiene la ley que se ha declarado, ¿verdad?, la necesidad de la reforma y que ha sido lo que se ha aprobado, que hay gente que se equivoca y cree, no, se aprobó la ley que declara la necesidad de la convocatoria de la Asamblea Nacional, de la convocatoria de la Asamblea Revisora para la modificación de la Constitución de la República en los artículos que establece esa ley, porque hay un asunto. La Asamblea, de acuerdo a la Constitución, ¿verdad?, que tenemos actual, la Asamblea es autónoma. Sí. No obstante, varios juristas han establecido, y yo estoy conteste con eso, que no habría necesidad de una ley que declare la reforma si entonces la Asamblea Revisora no ha de ceñirse por esa ley. Entonces, correcto, nosotros estamos conteste con eso de que la Asamblea tiene que ceñirse por la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional y asimismo es lo que hasta ahora hemos visto que el oficialismo tiene la intención hasta el momento de hoy de respetar eso. Es lo que ellos han dicho. Vamos a ver a partir del lunes cuando vayamos a la primera sesión de la Asamblea Revisora. Correcto. Usted acaba de decir hace un momento que aun cuando se blinde la Constitución de la República, eso no va a impedir que en un futuro inmediato, 4 años, por ejemplo, 8 años, 12 años, no venga un gobernante con mayoría absoluta en el Congreso y pueda modificarla. ¿Será posible eso? Claro, desde su artículo 270 la Constitución establece cuáles son los procedimientos que hay que llevar a cabo para la modificación de la Constitución. Entonces el Congreso es el organismo, ¿verdad? La Asamblea Revisora es el organismo correspondiente para hacer esa modificación. Entonces si tú tienes X, Y partido que tenga una mayoría y que se le ocurra, siempre habrá el mecanismo porque la Constitución lo establece. Entonces no es verdad, a pesar de que tengamos esa cláusula ahí, no es verdad que no siempre van a buscar un mecanismo para poder romperla. Lo que vuelvo y repito, tiene que propiciarse, si queremos una modificación de la Constitución real, es que el Congreso no tenga la posibilidad de tener una mayoría aplastante capaz de aprobar por sí sola una ley de convocatoria de la reforma constitucional. Correcto. Eso es lo que tiene que evitarse y para ello entonces hay que se debería modificar en esa parte el tema de la Constitución para poner herramientas ahí, pero también la ley electoral para poner herramientas ahí para que impidan eso. Efectivamente, no es solo la Constitución, es prácticamente otras normas jurídicas para poder adecuar ese proceso a la realidad que está planteando el presidente. Así es, así es. Y en cuanto a la unificación de los ministerios, eso no estaba contemplado, pero ahora se está discutiendo ahí. No, eso no es parte de la reforma constitucional, eso es parte de un proyecto, o sea, una intención del Ejecutivo, pero hasta ahora son varias leyes que hay que modificar para poder hacer esto. De momento no han llegado, no se ha sometido ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Lo que se está ahora sí es en el tema de la reforma. La reforma tiene 4 puntos, que es el tema de la extensión de la cláusula pétrea, la cláusula intangible, como le llaman, ¿verdad? La unificación de las elecciones, y tiene el tema de la independencia del Ministerio Público, la independencia del Ministerio Público, entre comillas, y entonces el tema de la reducción de los diputados. En el caso de la unificación de las elecciones, la Junta Central Electoral, el Pleno de la Junta, fue invitada para dar su opinión, cosa que debió hacer el Ejecutivo antes de hacer esa propuesta, si tenía la intención clara de hacer algo que tuviera peso y fuera a venir a diseñar un sistema electoral en mejor condición, en mejor capacidad democrática. Entonces, ¿qué pasa? La Junta, el Pleno de la Junta fue como invitado, a la comisión bicameral lo invitó y el Pleno dejó claro, llevó un informe, incluso en la primera ocasión que se le invitó no fueron, pusieron excusas porque dijeron que no estaban preparados para rendir ese informe. O sea, el Poder Ejecutivo no le consultó en ningún momento. No obstante, luego, cuando entonces van, el siguiente jueves de reunión de la bicameral, llevaron un informe completo, el mejor informe que yo pude haber visto ahí. Y allí dejaron claramente establecido que la complejidad que implicaba el montaje de unas elecciones unificadas sobrepasaba la capacidad de la Junta Central Electoral
pero además de eso implicaba una cantidad de recursos económicos y humanos que era un poco difícil, para no decir totalmente difícil, conseguir y armar en el tiempo correspondiente. E incluso, dicho en boca del mismo presidente del Pleno de la Junta, ¿verdad? Podíamos tener ahí falta de credibilidad o pérdida de credibilidad en el entendido de que en este momento los resultados de la Junta, a pocas horas de terminada el escrutinio, cerrada las elecciones, la votación, entonces ya se iban dando los boletines en todos los niveles. En tiempo récord. En tiempo récord. Sí. No obstante, medido por los técnicos de la Junta, del Pleno de la Junta Central Electoral, establecían que, por ejemplo, para el caso de los diputados, a las 2 o a las 6 de la mañana era que quizá podían venir a ellos a tener quizá la primera idea, intención de un primer votación, boletín. un primer boletín. Y que los otros escaños de 7 niveles que tendría la Junta juntos, entonces ya al otro día, a las 3, a las 4 de la tarde, es que se podía. Y eso no se fue, ¿cómo te digo? Eso no se le puso ninguna atención. Eso no fue tomado en cuenta. O sea, esa comisión bicameral vino a perder el tiempo, como yo decía ahí, porque no tomó en cuenta ni lo que dijeron los juristas, que se invitaron unos 8, uno en contra y otro a favor, ni lo que dijo la Junta, ni lo que dijo el Tribunal Superior Electoral, que también fue invitado. Sí. No tomó en cuenta nada de eso, solamente, simple y llanamente, reformularon algunos considerandos y los artículos que mandó el Ejecutivo lo pasaron tal y cual al informe y rindieron un informe favorable. Eso fue todo. Sí, Entonces, tal vez podría ser funcional con un sistema electrónico para todos los niveles. Ahí podrían tener un boletín en el mismo tiempo que se ha estado emitiendo, con un sistema electrónico, que el voto sea electrónico completo. Bueno, pero y ahí, en este país ya nosotros sabemos cuáles son los antecedentes ese es el tema, que ha dejado un voto electrónico completo. muy reciente, Sí. muy catastróficos para nuestro país, y además de eso habría que volver a legislar sobre el tema para Sí. poder admitir el voto electrónico en la ley electoral. Entonces, es un tema un poquito complicado, complejo, ¿verdad? Y nosotros entendíamos que, si bien es cierto, 3 meses son muy poco de separación de las elecciones, que es posible que sí, que tenga razón el Ejecutivo en esa parte, porque hemos visto, ¿verdad?, que no hubo un respiro así suficiente quizá en 3 meses, pero es apenas, estamos hablando de 2 elecciones después de la Constitución del 2010, ¿verdad? ¿Qué pasa? Vamos a extender quizás 1 año o vamos a extender 2 años para que haya más tiempo de respiro, y vamos a ir probando otras cosas que no sean las mismas que hemos tenido, porque ya tuvimos elecciones unificadas y vimos que no funcionaba y que había dificultad. Y los resultados que dejaron. Los resultados. Sí, fraude electoral siempre. Claro que sí. Siempre. Siempre. Entonces, ¿qué pasa? O sea, vamos a probar otro modelo. No volver a un modelo antiguo que nos dijo ya que no era factible. ¿Será cierto que la unificación de las elecciones le va a ahorrar gastos al Estado Dominicano, al país, y que ese dinero que se invierte en 2 procesos electorales consecutivos en un periodo corto se puede invertir en otros renglones de la vida nacional, en otros sectores de la sociedad? Bueno, al gobierno de turno sí es posible que le ahorre gastos, porque la inversión que hace el gobierno, y es lo que está acostumbrado nuestro país, para que sus adeptos de su partido ganen, es magnífica, como siempre. Es decir, la inversión de los recursos del Estado para lograr que los candidatos del oficialismo se alcen con la victoria es majestuosa. Entonces, en ese sentido, quizás sí. En ese sentido, quizás, como nada más es una sola inversión, quizás en ese sentido sí. Pero en lo que es el montaje de las elecciones, el Pleno de la Junta Central Electoral dejó claro que todo lo contrario sale más costoso y que hay que buscar más dinero cuando las elecciones son unificadas. Efectivamente, porque va a necesitar más personal. Mucho más personal. Para poder llevar los procesos. En el mismo día, un esfuerzo extraordinario, es decir, suficientemente difícil. La idea de un Ministerio Público Independiente, José David, ¿hasta dónde, según su óptica, podría ser funcional esto?
Bueno, el punto es que el Ministerio Público es independiente y el presidente lo ha dicho él mismo miles de veces. Bueno, Pero la Constitución de 2010 lo deja claramente establecido que el Ministerio Público es un órgano extrapoder, ¿verdad? Y que goza de independencia. Ningún procurador puede cancelar a un fiscal, así porque sí, o darle orden a un fiscal. ¿Es cierto eso? No. existe la carrera del Ministerio Público. Existe la carrera del Ministerio Público, todos los fiscales son nombrados por carrera, nadie lo nombra de manera. Entonces, no, eso está claro. Ahora, el presidente como tal, el Poder Ejecutivo, tiene que tener de una forma u otra como principal ente de persecución de la delincuencia, es en su hombro que está entonces dirigir en esta parte con el tema del Procurador General de la República. Entonces, vemos casos como en Guatemala, donde le hemos dado independencia del Poder Ejecutivo al Procurador General de la República y tenemos un caos político. Sí. Entonces, tenemos clara evidencia de que en los países donde eso se ha establecido no ha funcionado bien. Ya países con un desarrollo, ¿verdad?, fundamental de años y muchos años, es posible que eso funcione, pero aquí todavía no estamos quizás en la mejor condición para eso. Tenemos en este momento, vuelvo y digo, un procurador, un poder judicial y en este caso un ministerio público, general, sí. Un ministerio público independiente, la Constitución lo establece. Si no hace uso de esa independencia es porque el funcionario es ineficiente y es ¿verdad?, poco diligente. Pero la ley se lo establece y la Constitución ¿Y también. cómo podrá hacerlo si es designado por el presidente de la República? Bueno, el caso es el siguiente. Sí. Él es designado por el presidente de la República, más eso no quiere decir que el presidente le dé orden de a quién perseguir y a quién no. Lógicamente, cuando usted no puede, y se ve en los países desarrollados, aquí tiene que comenzar a verse, que cuando hay injerencia de un poder sobre su función, usted simplemente renuncia y deja eso. Efectivamente, como debe ser. Claro, y hace la denuncia correspondiente. No, hay una injerencia aquí, no, y yo renuncio y dejo eso. Sencillamente. Correcto. Es así. En otro orden se está hablando de una reforma fiscal también. En este país estamos en una situación económica que independientemente como la pinten en la economía creciendo de manera progresiva, en la práctica lo que conocemos la gente del barrio, el barrio por dentro, conocemos los sectores pobres del país, sabemos exactamente que esos crecimientos económicos no se traducen en mejoría significativa de la calidad de vida de la inmensa mayoría del pueblo. ¿Qué opina usted sobre esa reforma? Lo primero es que tenemos un presidente que dijo a sus anchas, ¿verdad?, que a él le sobraba el dinero. Sí. Y entonces, si le sobraba el dinero y que entonces el gobierno anterior del PLD gastaba más de lo que podía, entonces, ¿cómo es posible que usted se haya metido en este nivel de endeudamiento y hoy usted no tenga un ajuste fiscal adecuado para conducir el país en su correcta dirección? Y usted tenga que estar pensando en una reforma fiscal después de unas elecciones pasadas recientemente, donde usted invirtió todos los cuartos del mundo, habido y por haber, para que esa es la causa. Tenemos un poder legislativo que está dirigido específicamente por el Poder Ejecutivo. Tenemos los gobiernos locales, los ayuntamientos, en su mayoría controlados. ¿Por quién? Por el Poder Ejecutivo. Y ese fue el resultado de esa inversión macro que hizo el gobierno del PRM, el presidente Luis Abinader, con los recursos del Estado. Y ahora quiere que los pobres lo paguen. No, como yo he establecido, como establecí ahí en mi turno, en la Cámara de Diputados, en el Pleno, en la sesión del pasado martes, si quieren hacer la reforma, que la hagan, vamos a hacerla, porque el pueblo la necesita. Pero es una reforma donde el rico pague más. Vamos a seguir hablando pobre de la reforma, seguimos hablando de la reforma luego de la pausa. Regresamos en breve.